Señor, ser oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. A la vez, Señor, que sea la palabra del día de hoy trayendo esa paz y gozo, Señor, pues entendemos que muchas veces al poner más atención a lo que nos rodea nos podemos desesperar, Señor. Pero si de algo estamos seguros es que tus palabras son fieles y verdaderas, Señor. Tú eres fiel a lo que prometes, Señor, y tú prometiste, Señor, que ni aún las puertas del Hades prevalecerían en contra de tu iglesia, Señor. Aquel pequeño remanente que desde el principio de los tiempos tú has mantenido, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo, Señor, por tu gracia salvadora sobre la vida de cada uno de nosotros, por tu gracia que nos continúa perfeccionando, Señor, hasta aquel día glorioso en el cual nos encontremos con nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy por la vida de mis hermanos. Glorifícate, Señor, en la vida de cada uno de nosotros a través de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden salir los pequeñitos y mientras salen, ¿por qué no saluda a su hermano o hermana a la par? Gloria sea nuestro Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Vamos a comenzar con la palabra del día de hoy. Abran sus Biblias, por favor, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 13. Y vamos a leer del versículo 31 en adelante. Continuamos con la serie expositiva para las personas que nos visitan por primera vez. Ya tenemos algún tiempo estudiando el libro de Mateo. Hace algunas semanas comenzamos con el capítulo 13, donde podemos ver la introducción a las parábolas por parte de nuestro Señor Jesús. La semana pasada aprendimos acerca de aquella parábola del trigo y la cizaña, que como ya lo aprendimos, no está hablando de la iglesia, sino que está hablando del mundo en general y lo que pasará cuando Cristo venga por su iglesia. En esta oportunidad vamos a ver del versículo 31 en adelante, dice la palabra de nuestro Dios: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Las próximas 2 parábolas que veremos hoy, hermanos, las estaremos viendo juntas, pues estas parábolas se deben de entender como un conjunto, pues ambas están tratando con el crecimiento del reino de los cielos. Algunos datos importantes a mencionar antes de entrar en los detalles de estas parábolas es que la primera de las 2 parábolas, tal como lo podemos ver, hermanos, continúa con la ilustración de la agricultura. Ya vimos la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del sembrador, tienen que ver con la agricultura. Ejemplos que nuestro Señor Jesucristo usó para que los discípulos pudieran entender lo que Cristo les estaba presentando. En este caso está hablando de una semilla de mostaza sembrada en el campo. Estas 2 parábolas, queridos hermanos, son las primeras 2 parábolas en Mateo capítulo 13, en la cual nuestro Señor Jesucristo no dio explicación. Recordaremos que en la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, después de que nuestro Señor Jesucristo la presenta, posteriormente en privado da la explicación de dichas parábolas. Estas son las primeras 2 parábolas en las cuales nuestro Señor no da explicación. Estas parábolas, al igual que la parábola del trigo y la cizaña, es considerada una parábola profética, pero a diferencia de la parábola del trigo y la cizaña, esta parábola ya ha llevado a cabo su cumplimiento por algún tiempo ya bastante tiempo. A diferencia de la parábola del trigo y la cizaña, todavía no se cumple, está por cumplirse.
Y como ya lo mencioné, ambas parábolas de las cuales estaremos aprendiendo el día de hoy, hermanos, tienen que ver con el crecimiento, con la expansión del reino de los cielos. Una presenta el crecimiento exterior y otra nos presenta el crecimiento interior. Estaremos viendo ambas el día de hoy. Comencemos viendo la primera, que es la parábola de la semilla de mostaza. Regresemos al versículo 31. La palabra de nuestro Dios dice: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Nuestro Señor Jesucristo comienza haciendo una comparación del reino de los cielos y un grano de mostaza. El grano de mostaza, hermanos, es una semilla verdaderamente pequeña. El tamaño promedio de este grano, hermanos, es de 1 a 2 milímetros. Y el uso principal para este grano en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo era extraer el aceite de dichas semillas. Mucha gente hasta el día de hoy, hermanos, ha usado este versículo, como ya compartía con los hermanos en la clase de hermenéutica el martes pasado, pero mucha gente ha usado este versículo, hermanos, para presentar que la Biblia contiene errores, porque dicen que el grano de mostaza no es la más pequeña de todas las semillas, y en parte tienen razón, porque no sé si usted sabía, hermano o hermana, pero hay muchísimas otras semillas más pequeñas que el grano de mostaza. Por ejemplo, ¿conocen la amapola? La amapola, hermanos, tiene un tamaño, la semilla de la planta de amapola tiene un tamaño promedio de tan solo 1 milímetro. La semilla de wolfia tiene el mismo tamaño y en ciertos casos mucho más pequeña. Pero ninguna de estas semillas es la más pequeña de todas las semillas. ¿Alguien sabe cuál es la más pequeña? Las personas que estuvieron en la clase de hermenéutica, ¿cuál es la más pequeña, hermanos? La orquídea. Esta es la semilla más pequeña de todas. Algunos la conocen como la semilla del polvo, por su tamaño que es tan diminuto, tiene un tamaño promedio de 0.5 milímetros. Surge la pregunta: ¿eso entonces sostiene el hecho de que la Biblia contiene errores? Para nada. Como le compartí a los hermanos en la clase de hermenéutica, nuestro Señor Jesucristo, debemos de entender, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no les está dando una clase de botánica a sus discípulos. No les está dando a entender acerca de las plantas del mundo, sino que les está dando una enseñanza acerca del reino de los cielos. Y para dar a entender el punto, lo que está usando es una semilla que los discípulos conocían perfectamente. Ellos conocían la semilla del grano de mostaza. Los discípulos no conocían la semilla de amapola o de wolfia. Y por ese hecho, hermanos, no tendría ningún sentido que nuestro Señor Jesucristo les usase esas semillas como ejemplo, pues ellos no entenderían qué estaba tratando de enseñar nuestro Señor Jesús. En el contexto de ellos, de la región en la que ellos se encontraban, la semilla del grano de mostaza, hermanos, es la más pequeña de todas. Y el punto aquí, hermanos, es de que estaba hablando de algo verdaderamente diminuto. Los discípulos no conocían todas las semillas, pero conocían perfectamente la semilla del grano de mostaza, tanto que la podemos ver de una manera usada para dar este tipo de ilustraciones en otros versículos. Por ejemplo, en el mismo libro de Mateo, capítulo 17, versículo 20, nos enseña la palabra: porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada o será imposible. Proverbialmente hablando, hermanos, este grano de mostaza indicaba algo muy pequeño en sus principios, algo verdaderamente diminuto. Ahora, ¿cuál es el propósito o la comparativa de nuestro Señor Jesucristo al usar dicha ilustración? Mostrar lo pequeño o diminuto de algo. En este caso, ¿de qué estamos aprendiendo? Parábolas del reino. Nuestro Señor Jesucristo usa esta parábola para mostrar, hermanos, el comienzo tan diminuto, tan pequeño, microscópico, si lo pusiésemos de esa manera, de lo que viene siendo el reino de los cielos. Es por eso que Jesucristo dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, algo verdaderamente pequeño que un hombre tomó y sembró en su campo. Agrega en el verso 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas.
Queridos hermanos, la expansión del reino de nuestro Señor Jesucristo, el comienzo, fue algo verdaderamente diminuto a los ojos de los hombres. Si lo comparamos incluso, hermanos, con los grandes en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, fue algo verdaderamente pequeño. El establecimiento del reino, hermanos, en aquel entonces no causaba absolutamente ninguna impresión. Incluso cuando vemos los hombres que Dios usó, Cristo, los mismos apóstoles, comparados con los grandes del mundo en este tiempo, hermanos, eran como un grano de mostaza, eran hombres pequeños. En otras palabras, no solamente el movimiento y expansión del reino era pequeño, sino que los mismos hombres que Dios usó eran personas pequeñas. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, a los ojos de las personas que le rodeaban, cuando Él vino a esta tierra, era una persona sin importancia. Comparado con los grandes de aquel entonces, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, era una persona que no valía nada, una persona sin importancia, y por consecuencia el mismo movimiento, la misma expansión del reino que Él presentó en aquel entonces era algo verdaderamente pequeño. Incluso el profeta Isaías nos presenta en Isaías 53:2, hablando de nuestro Señor Jesucristo: subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. La gente en aquel entonces esperaban encontrar a un guerrero poderoso montado a caballo, pero en vez de eso se encontraron con un pequeño y humilde siervo. No se diga, hermanos, el mensaje que ellos estaban predicando, el mensaje de la cruz, como la misma palabra nos enseña, es locura para los que se pierden. Muy seguramente, hermanos, muchas de las personas en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo incluso se podían preguntar, ¿a poco ellos piensan que su movimiento se va a expandir con ese mensaje tan loco? El mensaje de la cruz es locura, hermanos, para los que se pierden. El reino de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, fue despreciado. Fue visto como algo sin importancia, como algo diminuto, y muy posiblemente muchas de las personas en este entonces pensaban, este movimiento para el próximo año no llega. Pero ¿qué fue lo que pasó? Continuemos viendo la parábola, versículo 32. Dice la palabra, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, hablando del grano de mostaza, pero cuando ha crecido, ¿cómo dice la palabra? Es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Hasta el día de hoy, hermanos, la planta de mostaza en la región donde nuestro Señor Jesucristo caminó la tierra y les enseñó esta parábola, la planta de mostaza se continúa creciendo hasta el día de hoy en esa región. Y esta hortaliza, cuando está madura, crece aproximadamente 3 metros de altura. En ciertos casos puede llegar a alcanzar una altura de 5 metros de altura. De 1.5 milímetros a 3 metros de altura es un crecimiento, hermanos, verdaderamente impresionante. Lo interesante de esto, hermanos, es de que los discípulos en este tiempo no veían absolutamente ningún crecimiento. Muy posiblemente, hermanos, por el hecho de que estos apóstoles eran hombres de carne y hueso como usted y como yo, para este entonces muchos de ellos ya se habían desesperado, muchos de ellos ya se habían desanimado. En vez de que el reino de nuestro Señor Jesucristo estuviese creciendo, en vez de que la gente recibiese con entusiasmo el mensaje que ellos predicaban, en vez de eso ellos recibían vituperio, recibían el rechazo, recibían persecución. Ellos posiblemente se preguntaban, pero Jesús, ¿hasta cuándo? Por lo cual, hermanos, el momento que nuestro Señor Jesucristo les presenta esta parábola, muy seguramente generó esperanza en su corazón. De que Cristo les estaba dando a entender, no se preocupen, aunque ustedes no vean el crecimiento, en este tiempo llegará el punto en el cual el crecimiento del reino será tan grande que ni ustedes lo van a creer. Muchos de ellos, hermanos, los discípulos, muchas de las personas en los tiempos de Jesús esperaban cambios revolucionarios al momento. Pero si hemos leído la historia, sabemos que eso no fue lo que pasó.
Nuestro Señor Jesucristo aquí deja en claro, hermanos, que el crecimiento de los reinos será extraordinario, sería como una explosión, pero tal como la semilla de mostaza crece a su debido tiempo, el reino de los cielos, queridos hermanos, crece a su debido tiempo. Y algo que los apóstoles en aquel entonces debían de entender, pero que también nosotros debemos de entender, queridos hermanos, es que el crecimiento no depende de los apóstoles. El crecimiento hoy en día no depende de nosotros. El crecimiento no depende de la elocuencia con la cual nosotros predicamos la palabra de Dios. El crecimiento depende de Dios. El mismo apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y podemos incluso, queridos hermanos, continuar leyendo los relatos de los evangelios hasta llegar al momento de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver, hermanos, que hasta el tiempo de la cruz el reino de los cielos había crecido verdaderamente muy poco. Los discípulos posiblemente al ver al Mesías en aquel madero se preguntaban dentro de sí, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a crecer tu reino? ¿Hasta cuándo la gente va a convertirse de sus pecados y creer el evangelio que nos has entregado? Pero si avanzamos en la historia, al momento que llegamos al nacimiento de la iglesia, tal como lo relata el libro de Hechos, nos encontramos con una escena verdaderamente extraordinaria, hermanos. Y al ver estas escenas, yo solamente me puedo preguntar, hermanos, ¿qué fue lo que pasó en la mente del apóstol Pedro cuando predicó aquel sermón? Y dice la palabra que más de 3,000 personas en esa predicación se convirtieron. ¿Qué fue lo que pasó en la mente del apóstol Pedro? Nos enseña la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Muy seguramente los apóstoles, al ver el efecto de la palabra del reino en todas estas personas, quedaron asombrados. Y muy posiblemente, hermanos, incluso la parábola de la cual estamos aprendiendo el día de hoy vino a su memoria. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que es verdaderamente pequeño, pero cuando crece es la mayor de las hortalizas. Muy posiblemente en el corazón de Pedro, en la mente de los apóstoles, cuando ven el efecto de la palabra, estas palabras por parte de nuestro Señor vinieron a su mente. Incluso podemos ver, hermanos, cómo más adelante en el capítulo 4 de Hechos, Juan y Pedro son encarcelados a consecuencia de predicar la palabra, pero para este punto, hermanos, era imposible que detuviesen el crecimiento del reino. De tal manera que, como lo relata el versículo 3 de Hechos 4, dice que y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Y vean lo que dice el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. De este punto en adelante, queridos hermanos, podemos ver una expansión, una explosión del evangelio de nuestro Señor Jesucristo por las diferentes partes del mundo, comenzando por esta región. El apóstol Pablo relata en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jericó, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, tomando el punto de partida de Jerusalén, comienza a explotar, se comienza a expander por todas las regiones y se comienza, queridos hermanos, a mostrar de una manera visible el cumplimiento de la parábola de la cual estamos aprendiendo el día de hoy. Lo que fue un momento de desesperación para los apóstoles en aquel entonces, de que en vez de que vieran el fruto, estaban viendo persecución, estaban viendo rechazo, estaban viendo vituperio. Esto, queridos hermanos, muy seguramente les alentó para que ellos continuasen adelante. Y de la misma forma como les alentó a ellos, queridos hermanos, nos debe de alentar a nosotros. Muchas veces nosotros nos podemos desesperar por las mismas razones. Podemos estar predicando, compartiendo la palabra de Dios, pero aparentemente a nuestros ojos el reino no crece. El evangelio no está siendo recibido. Pero tal como lo hemos aprendido, queridos hermanos, el terreno fértil está alrededor de nosotros. No es nuestra responsabilidad identificarlo, nuestra responsabilidad es sembrar la semilla, el crecimiento lo da Dios.
Ahora, considerando, hermanos, adelantando esta escena desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo hasta el tiempo en el cual nos encontramos en el año 2023, ¿qué tan grande ha sido este crecimiento? ¿Qué tan grande ha sido la expansión del reino de los cielos? Hoy en día, el 33% de la humanidad se identifica como cristiano. Esto equivale a 2.400 millones de personas. Sabemos que no todas las personas que confiesan ser cristianas lo son, eso es verdaderamente claro. Pero incluso si tomamos una cifra de ese número total y lo comparamos con los cristianos contados en los tiempos de Jesús, queridos hermanos, el crecimiento es igual de explosivo como el de un grano de mostaza que pasa de 1.5 milímetros a 3 metros de altura. Cada día, queridos hermanos, en el día de hoy hay iglesias que aman a Cristo, que son plantadas en los diversos lugares del mundo, incluyendo los más remotos. Cada día, queridos hermanos, hay personas que se arrepienten de sus pecados y confían en Cristo como su único Señor y Salvador. A septiembre del año 2023, queridos hermanos, toda la Biblia entera ha sido traducida a 736 idiomas. El Nuevo Testamento solamente ha sido traducido a 1.658 idiomas. Algunas porciones de la Biblia han sido traducidas a 3.658 idiomas. El Evangelio se continúa predicando, Cristo continúa transformando vidas alrededor de cada uno de nosotros. La parábola de la cual Cristo les enseñó a los apóstoles en aquel entonces, queridos hermanos, se continúa cumpliendo el día de hoy y se continuará cumpliendo hasta que el número de los escogidos por parte de nuestro Dios se cumpla. Y sabemos que cuando ese número se cumpla, queridos hermanos, de la misma forma se cumplirá la parábola de la cual aprendimos la semana pasada, la parábola del trigo y la cizaña. Este crecimiento tan extraordinario, queridos hermanos, fue precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo vio estando en aquel madero, tal como nos enseña Isaías capítulo 53, versículo 11, que dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Cristo, estando en la cruz, queridos hermanos, vio el fruto de la aflicción de su alma, vio a cada uno de aquellos que él justificaría. Estando Cristo en la cruz, queridos hermanos, él vio absolutamente la obra completa en la vida de todas aquellas personas que serían salvas por el regalo de Cristo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Millones de personas de los 4 extremos del mundo. Tan grande fue el crecimiento de esta hortaliza, hermanos, que nos continúa mostrando la parábola que las aves del cielo vienen y hacen sus nidos en sus ramas. Versículo 32 de Mateo capítulo 13. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Y por consecuencia, dice la palabra, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. La iglesia, al igual que la vid traída de Egipto, ha arraigado y llenó la tierra. El Salmo 88 dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, en el día de hoy es como un gran árbol en el cual las aves del cielo se alojan. Los diferentes personas de diferente lengua, de diferente nación, vienen, recurren a la iglesia para el alimento, descanso, sombra y refugio. Algunos intérpretes han sostenido que las aves del cielo en este versículo representan a los demonios o las fuerzas malignas, por el hecho de que son seres malignos los que representan las aves que vimos en la parábola del sembrador. ¿Recuerdan cómo dice la palabra que aquella semilla que cayó junto al camino, vienen las aves y la roban? Ya aprendimos que esas aves son las fuerzas del maligno. Pero en este caso, hermanos, debemos de entender algo que incluso estamos aprendiendo en la clase de hermenéutica, hermanos.
No todas las figuras usadas siempre representan lo mismo. Y si nosotros identificamos una figura con el mismo sentido en cualquier porción de la Escritura, vamos a cometer errores de interpretación. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente, hermanos, cuando pensamos en una serpiente? ¿En quién? En Satanás. Pero no toda la Escritura usa la figura de una serpiente para referirse al diablo, incluso la usa para referirse a Cristo. ¿Sí sabían eso, verdad? Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No siempre las figuras que encontramos, queridos hermanos, representan lo mismo. En este caso podemos ver que en la parábola del sembrador representaba algo malo, pero en este caso, queridos hermanos, cuando nosotros vemos todo el contexto general, nos damos cuenta de que no está hablando de fuerzas malignas, sino más bien de todas aquellas personas de toda lengua, de toda nación, que vendrían a refugiarse en la iglesia. Quiero que me acompañen al libro de Ezequiel, capítulo 17, para ver esta escena que conforme la vamos a leer, vamos a ver la gran similitud, hermanos, que tiene con las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13. Ezequiel capítulo 17, versículo 22. En Ezequiel capítulo 17 nos encontramos con la parábola de las águilas y la vida. Y vean lo que dice versículo 22 en adelante. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré. Y vean lo que dice: alzará ramas y dará fruto, y se hará magnífico cedro. Y como dice, hermanos, habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Versículo 24, y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí al árbol sublime. Levanté al árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Una imagen bastante similar a lo que presenta nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13. Un crecimiento tan glorioso de algo tan pequeño, queridos hermanos, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Un crecimiento tan glorioso, hermanos, tan grande que incluso las aves de toda especie habitarían bajo su sombra. Queridos hermanos, nosotros somos esas aves. Nosotros somos esas aves que hacemos caso a la convocatoria por parte de nuestro Dios de reunirnos, refugiarnos, alimentarnos en ese árbol que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ese árbol, queridos hermanos, no se limita a una denominación, no se limita a una iglesia local. Esta iglesia, queridos hermanos, está esparcida por los 4 extremos del mundo. Y es precisamente la misma iglesia, queridos hermanos, por la cual Cristo regresará en el día determinado por Él mismo. Lo interesante de esto, hermanos, es de que cuando las aves vienen a refugiarse, cuando las aves son partícipes de este cambio transformador por parte de Dios, hermanos, la misma parábola nos enseña que seremos de beneficio no solamente para la iglesia, hermanos, no solamente para el reino de los cielos, sino para aquellas personas que nos rodean. No sé si usted lo sabía, hermanos, pero cuando los cristianos vivimos en obediencia al Señor, somos una bendición incluso para aquellas personas que no están en el árbol, aquellas personas que nos rodean. Solamente pensemos por un minuto, hermanos. ¿Usted se imagina una nación cuyos habitantes son temerosos de Dios en su totalidad? ¿Cuáles serían los porcentajes y las estadísticas de crimen para esa nación? Queridos hermanos, la sal detiene la descomposición de este mundo. ¿Y quién es la sal? Vosotros sois la sal de la tierra. Las aves de este árbol, queridos hermanos, traen un beneficio incluso para aquellas personas que nos rodean. Ahora sabemos de una manera, hermanos, que ese beneficio va a ser de una manera hasta cierto punto limitado, hasta que Cristo venga por la iglesia. Tal como lo aprendimos, hermanos, el trigo jamás crecerá tanto que ahogue la cizaña.
Pero de la misma forma la cizaña jamás crecerá tanto que ahogue el trigo. Ambos crecerán al mismo tiempo, pero las personas que son trigo, queridos hermanos, no solamente son de beneficio para el reino, sino que de la misma forma son beneficio para aquellas personas que les rodea. Y es así como llegamos a la segunda parábola, que como ya lo mencioné al principio, es en conexión con la primera. Ambas están hablando del crecimiento. Dice Mateo capítulo 13, versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Como siempre, queridos hermanos, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo en las parábolas usa experiencias comunes de sus oyentes. De la misma forma como sus oyentes estaban bastante familiarizados con el grano de mostaza, ellos estaban bastante familiarizados con lo que tenía que ver la harina y con lo que tenía que ver con la levadura. En aquel entonces y en esas partes del mundo hasta el día de hoy, hermanos, en los hogares judíos no puede faltar la harina y no puede faltar la levadura. Son ingredientes, hermanos, que siempre están presentes en estos hogares de la región. Ahora, como ya lo mencioné, hermanos, al principio, no cometamos el error de asumir que una palabra que nosotros entendemos con un significado equivocado o malo es lo mismo a lo largo de todas las escrituras, porque de la misma forma, hermanos, cuando pensamos en levadura, siempre pensamos en lo malo, por el hecho de que la palabra de Dios en más de una ocasión lo presenta como algo negativo. Por ejemplo, en Mateo 16:6, nuestro Señor Jesucristo dice: y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En 1 Corintios 5:6, el apóstol Pablo les dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En ambos versículos que acabo de presentar, el uso de la palabra levadura es un uso negativo, es algo malo. Pero como ya lo mencioné, hermanos, no en todas las porciones de la Escritura la palabra levadura tiene una connotación mala. De hecho, cuando nosotros regresamos a la ley, hermanos, acompáñenme al libro de Levítico, podemos ver, hermanos, cómo cuando nuestro Dios ordenó que se presentasen los panes de paz y ofrenda, dichos panes debían llevar levadura, como nos enseña Levítico capítulo 7, versículo 13, que dice la palabra de nuestro Dios: con tortas de pan leudado presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Era necesario que el pan que se presentase para la ofrenda de paz, hermanos, llevase levadura. Era algo bueno, era algo necesario como una ofrenda delante de Dios. Y en este contexto, hermanos, la levadura de la misma forma no es presentado con una connotación mala, sino todo lo contrario. Recordemos, las parábolas son de la mano. Si las aves en la parábola previa no tienen una connotación mala, no podemos interpretar en esta parábola que va de la mano con la previa que la levadura es algo malo. La levadura en este contexto, hermanos, tampoco es algo malo. Y me gustaría compartirles un comentario del pastor John MacArthur respecto a esto, que dice: el pan con levadura siempre se ha considerado más apetitoso y agradable que el que no tiene levadura. Para simbolizar la ruptura con la antigua vida en Egipto, Dios ordenó a su pueblo que comiera únicamente pan sin leudar durante la fiesta de los panes sin levadura, que comenzaba la noche de Pascua. Ni siquiera se les permitió tener algún tipo de levadura en la casa durante los 7 días de la fiesta. Si conocemos, hermanos, durante las fiestas de los panes sin levadura, el pueblo incluso debía de sacar la levadura de sus casas. Pero continúa diciendo el pastor MacArthur: pero el pan que los hebreos consumían el resto del año contenía levadura y era perfectamente aceptable al Señor. Para el individuo promedio en la época de Jesús, judío o gentil, no había evidencia de que la levadura tuviera alguna connotación de maldad o corrupción. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que la levadura no tiene un símbolo de corrupción. El contexto es crucial. La levadura en este contexto, queridos hermanos, tiene que ver con algo bueno que de la misma forma, una vez que es puesto, va a ayudar a crecer.
Incluso, hermanos, si conocemos, si han cocinado, espero que estén familiarizados con eso, ¿verdad, hermanas? Pero si han usado la levadura, una vez que ya se introduce, hermanos, es imposible detener su crecimiento hasta que lleve a cabo su cumplimiento. El reino de los cielos, queridos hermanos, en esta comparación es exactamente lo mismo. Y queridos hermanos, esta parábola en particular nos ayuda a tener esperanza y confianza en nuestro Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas veces, como ya lo he mencionado, volteamos a nuestro alrededor, hermanos, vemos cómo cada vez se levantan oposiciones en contra del Evangelio, vemos cómo se están levantando leyes, vemos cómo están indoctrinando a los más pequeñitos desde el kinder. Y muchas veces podemos pensar de una manera equivocada, no, la iglesia no va a existir de aquí a 50 años. Pero queridos hermanos, aquel que es fiel y verdadero prometió que ni las puertas del Hades prevalecerían contra su iglesia. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, no hay nada que la detenga. Va a crecer hasta que lleve a cabo el cumplimiento de todos aquellos redimidos, queridos hermanos. Eso nos debería de dar esperanza. Eso nos debería de incitar a continuar trabajando en el reino de nuestro Dios. Que aunque no vemos el resultado, sabemos porque Dios lo prometió que el reino de Dios va a continuar creciendo, hermanos, hasta que Él venga por su iglesia. No te preocupes por los resultados, hermano, hermana. Preocúpate por hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Los resultados le pertenecen a Dios. La salvación es del Señor. La iglesia es del Señor. Él dará el crecimiento. Decía Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Interesantemente, en el contexto que Pablo presenta eso era porque los hermanos de Corintios estaban peleando por su predicador favorito. Y muchos posiblemente pensarían, bueno, pero es que si predicase X pastor en todo el mundo, entonces sí la iglesia crecería de tal manera que nadie la detiene. Dice Pablo, yo no soy nada. Apolos no es nadie. Cefas no es nadie. Nosotros solamente plantamos, pero el crecimiento lo da Dios. Y queridos hermanos, de la misma forma como Pablo, Cefas y todos estos siervos de Dios fueron simples sembradores, nosotros somos simples sembradores. El crecimiento lo da Dios. En esta parábola podemos ver, hermanos, que la levadura obra inmediatamente cuando es introducida en la harina. De la misma forma como la palabra, mas sin embargo lo hace de una manera gradual. El crecimiento de la masa causado por la levadura, queridos hermanos, es una obra silenciosa. No escuchamos a la masa tronar cuando está expandiéndose. Es una obra silenciosa, pero una vez que comienza, como ya lo mencioné, no se puede parar hasta que lleva a cabo su cumplimiento. La levadura sigue hasta hacer subir toda la masa. Poco a poco la influencia de la levadura va a penetrar, queridos hermanos, toda la masa. Mencionaba al principio que estas parábolas nos presentan de una manera paralela el crecimiento del reino de los cielos. La primera nos está presentando el crecimiento externo, lo que es visible incluso para los incrédulos. Pero esta parte, queridos hermanos, tiene más que ver con un crecimiento interno. Y nosotros como cristianos, como parte del pueblo, debemos de tomar nota y poner atención a ambas, porque una cosa no va separada de la otra. ¿De qué manera se ve esto en la parte interna? De la misma forma que la levadura hace crecer a la masa, así ocurre con el crecimiento íntimo en la vida de todos aquellos que son parte del reino. ¿De qué manera se manifiesta? El creyente va adquiriendo la mente de Cristo, se va renovando y transformando. Su visión de sí mismo, la del mundo y la de Dios y de la vida antigua, no es la misma. Hay una transformación radical en la vida de esa persona. Experimenta un cambio de valores, prioridades y ambiciones. Ya no vive para sí, sino que busca el reino de Dios y su justicia, de tal manera que los objetivos de su vida ya no son carnales y materialistas, sino espirituales y divinos. ¿Cuántos de los presentes podemos decir, me identifico con ese cambio? Queridos hermanos, en esta parábola lo que Cristo está presentando es el cambio que se debe de manifestar en todos aquellos que son parte del reino.
No solamente un cambio, sino un crecimiento interno que, como ya lo mencioné, no se va a detener hasta que lleve a cabo su cumplimiento. Dice la palabra, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero en el tiempo actual y hasta que Cristo venga por su iglesia, queridos hermanos, ese crecimiento interno debe de ser visible para nosotros mismos. ¿Qué tanto hemos crecido nosotros en los valores cristianos? ¿Qué tanto nos parecemos a Cristo? Incluso si consideramos yo no me parezco mucho a Cristo, hagamos la pregunta, ¿qué tanto me parezco a Cristo hoy en día comparado a hace 5 años? ¿Qué tanto amo la justicia de Dios y su reino comparado con las cosas de este mundo? Querido hermano, si al analizar tu vida ves que no hay ningún de ese tipo de crecimiento, es porque en tu vida no hay levadura. Que como ya lo mencioné, en este contexto, hermano, no es algo negativo, es el crecimiento del reino. ¿Qué tanto hemos crecido, queridos hermanos, en Cristo? ¿Qué tanto nos parecemos a Cristo? ¿En qué dedicamos nuestras fuerzas? ¿En qué están divididas nuestras ambiciones? ¿Son solamente deseos entregados a las cosas de este mundo o nuestra prioridad verdaderamente es el reino de Dios y su justicia? Que por consecuencia, como la misma palabra de Dios nos enseña, las demás cosas vendrán por añadidura. Queridos hermanos, cuando ese crecimiento se lleva a cabo en la vida del individuo, es imposible, hermanos, que no amemos más y más el reino de Dios y su justicia. Y por consecuencia, hermanos, eso mismo nos va a incitar a trabajar en la obra, en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Reconociendo el mismo pensamiento del apóstol Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Ese es un deseo en tu corazón, hermano, hermana, que el reino de nuestro Señor Jesucristo verdaderamente sea establecido con aquellas personas que te rodean? ¿O eres indiferente hacia ellas? Porque si tú eres indiferente hacia esas personas, que si no se arrepienten van directo al infierno, hermano, hermana, muy posible esta levadura no esté en tu vida. El crecimiento del reino interno no se puede esconder, hermanos. Conforme va creciendo la levadura del reino, ese crecimiento va a capacitar al creyente, queridos hermanos, para edificar a sus hermanos en Cristo y para extender entre aquellas personas perdidas que nos rodean el reino, y no solamente el reino, sino los mismos valores del reino. De tal manera que, como ya lo mencioné, hermanos, no solamente por consecuencia se beneficia el reino de nuestro Dios, sino que por consecuencia incluso las personas que nos rodean. El comentarista William Hendrickson dice un poco más de detalle en cuanto de qué manera se benefician las personas que nos rodean cuando el reino de nuestro Señor Jesucristo crece tanto internamente como externamente. Y dice lo siguiente: en forma cada vez más completa, ese reinado del Hijo del Hombre penetra las diferentes facultades del alma humana, con el resultado de que la persona cambiada y sigue cambiando constantemente comienza a ejercer su influencia para bien, no solamente en su vida individual y familiar, sino también en toda esfera de la vida. No podemos ser cristianos solamente en la familia, no podemos ser cristianos en la iglesia y no serlo en el trabajo. El efecto debe de verse por todos lados, continúa diciendo William Hendrickson. A veces llega a ser una bendición por medio de las palabras que habla o escribe o por las acciones que hace. En otras ocasiones es su sola presencia o su ejemplo de buenas obras lo que cuenta. El arte, la ciencia, la literatura, el negocio, la industria, el comercio, el gobierno, estos y todos los demás departamentos del pensamiento y del esfuerzo humano comienzan a ser bendecidos por la actividad de este hombre. La levadura está obrando. Por eso, todo verdadero seguidor de Cristo promueve activamente causas como la abolición de la esclavitud, la restauración de los derechos de la mujer, el alivio de la pobreza, la repatriación de las personas desplazadas o exiliadas, la educación de los analfabetos, la reorientación de las bellas artes según las normas cristianas, promueve la honradez entre los que gobiernan y entre los gobernados, así como en los negocios, la industria y el comercio. Hace todo esto no en forma separada de la evangelización del mundo, sino en conexión con ella y de hecho como una parte y sección de ella.
Cuando el reino de los cielos crece dentro de nosotros, hermanos, se manifiesta en toda la esfera de nuestra vida, de tal manera que las personas que nos rodean son bendecidas. Ahora pensemos en lo siguiente. Si nosotros decimos que el reino de Dios está creciendo, pero se viene el tiempo de los impuestos y estamos viendo, bueno, aquí vamos a ponerle que tengo 20 dependientes en México. Hermanos, ¿qué tipo de levadura está haciendo crecer tu vida? Hermanos, en el reino de Dios no hay corrupción, todo lo contrario, lo que promueve es la justicia y la verdad. Que si eres mecánico y cobras por hora y te tomó hacer el trabajo 1 hora, bueno, pues le voy a decir que fueron 5. Hermano, nos da risa, pero hay muchas personas que se hacen llamar cristianos que de esa manera obran. Hermanos, eso no puede ser así. Si el reino de los cielos está creciendo en nosotros, se va a manifestar en todo, hermanos. Y de la manera en que se va a manifestar, hermanos, es a través de los mismos principios del reino, los cuales nosotros vivimos, que por consecuencia se continúan expandiendo con aquellas personas que nos rodean. El reino de los cielos, queridos hermanos, promueve la honradez, la justicia, no la corrupción. Incluso, queridos hermanos, es contraproducente. ¿Usted se imagina presentarle el evangelio a alguien que le conoce? ¿Qué tramposo es usted? Te va a decir, ¿para qué? ¿Para que sea igual de tranza como tú? Hermanos, por causa de muchas personas, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es pisoteado. ¿Somos nosotros de ese tipo de personas? Está creciendo verdaderamente el reino de los cielos dentro de nosotros de tal manera que por consecuencia se comienza a ver en lo exterior. Porque si de una cosa estamos seguros, hermanos, es que la parábola presentada por Jesús lo está dando por sentado, es algo seguro. Aquellas personas que son parte del reino es inevitable que no manifiesten ese crecimiento. Lo cual significa que si no lo identificamos en nuestra vida, queridos hermanos, no eres parte del reino. Oh, pero es que, hermano, yo voy a la iglesia los domingos y de vez en cuando los miércoles. Eso no te hace parte del reino. Yo doy ofrenda de todo lo que gano. Eso no te hace parte del reino. Necesitas depositar tu confianza solamente en Cristo. Arrepentirte de tus pecados, para que Cristo pueda transformar tu vida y al mismo tiempo meterte, ponerte como parte del reino de los cielos, para que ahora continúes haciendo la obra que Cristo comenzó cuando vino a esta tierra. La expansión del reino, queridos hermanos, no se ha detenido desde que comenzó aquella explosión en el día de Pentecostés. Cristo, sabiendo perfectamente todo, Él sabía lo que iba a suceder. Nuestro Señor Jesucristo incluso lo vio en la cruz, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo vio la obra completa de todos los redimidos. Pero los discípulos no lo podían ver. Ellos posiblemente desesperados, cansados, frustrados. Pero Señor, ¿hasta cuándo? Nuestra palabra no es recibida. Nos acaban de correr, nos acaban de golpear, nos acaban de vituperar. ¿Va a crecer el reino, Señor? Pero podemos ver, hermanos, que desde el momento que el Espíritu Santo viene a morar en la vida de todos aquellos que son parte del reino, en el día de Pentecostés, la explosión del reino, hermanos, se llevó de tal manera que no hay nada que la ha podido detener. Hermanos, hasta el día de hoy no ha habido una persecución en contra de los cristianos como lo hubo en los tiempos de Nerón. Pero incluso cuando nosotros vemos las cifras, hermanos, en vez de que la persecución de Nerón detuviera a la iglesia, la aceleró. Ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de la iglesia de nuestro Señor, hermanos. Hoy en día, hermanos, no hay nada que la pueda detener. No la puede detener la ideología de género, no la puede detener el movimiento feminista, no hay absolutamente nada que la pueda detener, hermanos. El crecimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo se continúa llevando a cabo. La pregunta es, ¿está creciendo a través de mí? Recordemos, queridos hermanos, en la parábola del trigo y la cizaña, el trigo ayuda la expansión del reino. La cizaña, ¿qué hace? La estorba. Y nosotros como cristianos, queridos hermanos, somos fieles en nuestro caminar con Cristo. Si nosotros como cristianos somos fieles en nuestro testimonio, téngalo por seguro que nuestra influencia en este mundo será inevitable.
al igual que lo es con la levadura en la harina. La gente nos conocerá por la misma justicia de Cristo reflejada en nosotros. De tal manera que si hay personas hablando de corrupción, el momento que nosotros lleguemos se deben de incomodar. No, ya cállate porque ya llegó el aleluya, ya llegó el cristiano. Pero si llegas tú, oh bueno, qué bueno, ahora sí, continuamos con los planes porque ya llegó X persona. Hermano, ¿qué levadura hay en tu vida? El reino de los cielos, queridos hermanos, si se lleva a cabo la justicia de Dios, se manifiesta en nosotros a través de todos nuestros actos, que por consecuencia se va a ver en lo externo, y por consecuencia, queridos hermanos, más personas serán añadidas al reino de los cielos. La misión principal de la iglesia, hermanos, es esa. Estamos aquí, hermanos, para predicar. Estamos aquí para evangelizar. Estamos aquí para que Dios, a través de estos vasos de barro, alcance a todas aquellas personas que serán parte del reino. Es la única razón, hermanos, por la cual la iglesia está aquí. La iglesia no está aquí para ganar riquezas. La iglesia no está aquí para ganarse el favor de las personas de este mundo. La iglesia no está aquí para ninguna de esas cosas, hermanos. La iglesia está aquí para la expansión del reino de los cielos. La pregunta es, ¿se está expandiendo a través de mí? ¿O yo estoy estorbando su crecimiento? Analicemos nuestro corazón. Analicemos nuestras obras. Por si identificamos, queridos hermanos, que tal crecimiento no está en nosotros, que nos pongamos a cuentas con Dios. Nos arrepintamos verdaderamente de todo corazón para que Cristo lleve a cabo su obra transformadora en cada uno de nosotros y por consecuencia comencemos a leudar todo aquello que nos rodea. Comencemos a detener la descomposición de este mundo como la sal de la tierra. Comencemos a alumbrar en medio de la oscuridad como la luz que somos. Pero si esas cosas no se manifiestan en nosotros, lamentablemente somos las personas más engañadas de este mundo. El apóstol Juan tuvo el grandísimo privilegio, hermanos, de ver la culminación de esta parábola. El apóstol Juan vio a cada una de esas aves que se refugian en ese árbol. El apóstol Juan vio a todos los redimidos de toda lengua y de toda nación. Y me gustaría concluir con esa gloriosa escena. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Les voy a pedir, hermanos, que nos pongamos de pie. El apóstol Juan vio, hermanos, el cumplimiento de la parábola que nuestro Señor Jesucristo les presenta a sus discípulos, y la cual debería de ser una palabra de esperanza para nosotros, que no hay nadie ni nada que pueda detener la obra de Dios, no hay nadie ni nada que pueda detener el crecimiento del reino de nuestro Dios. Lo que Cristo prometió lo cumple, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Y si nosotros somos parte del reino, queridos hermanos, nosotros somos parte de estas personas que el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, Dios le permitió ver. Y si nosotros al identificar nuestro caminar nos damos cuenta que muy posible no somos parte de ese reino, todavía hay tiempo, querido amigo, amiga. Mientras hay vida hay esperanza. Dice la palabra de nuestro Dios, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Aquello que comenzó, hermanos, como un grano de mostaza, crece al punto que dice Juan, nadie la puede contar. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ayúdeme a leer versículo 10 en adelante. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Versículo 12, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Aquel que prometió es fiel para cumplir. El crecimiento del reino de los cielos no hay quien lo detenga. Continuará creciendo hasta que Cristo venga por su iglesia y podamos ser unidos con nuestro Señor y Salvador por la eternidad. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra que es fiel y verdadera. Tu palabra, Señor, que tiene diferentes efectos en nuestro corazón y uno de esos es la esperanza que genera, Señor. Muchas veces nos frustramos al ver el estado actual de este mundo, Señor. Y al ver que aparentemente, Señor, tu reino no crece, al ver que tu reino aparentemente no se expande, Señor, pero tú prometiste, Señor, que tu reino crecería, Señor. Crecería hasta llegar ese número completo, Señor, que tú has predeterminado, Señor. Solamente oro, Señor, para que ese crecimiento que tú has anticipado, Señor, se pueda llevar a cabo de estos vasos de barro que somos cada uno de nosotros. Que sabemos, Señor, porque tu palabra lo revela, que es el propósito por el cual tu iglesia está en esta tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar el reino de los cielos y tu justicia, Señor. Ayúdanos a amar tu santidad cada día más, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a las verdades y principios del reino de tal manera, Señor, que esos cambios y principios sean visibles, incluso con aquellas personas que no son parte del reino, pero que nos rodean, Señor, para que nuestra vida sea un testimonio, Señor, de justicia de lo que tú has hecho con cada uno de nosotros. No permita, Señor, que nuestro testimonio sea causa de que las personas incrédulas pisoteen tu evangelio, Señor. Líbranos de ser ese tipo de personas, Señor. Líbranos de ser el tipo de persona engañada, Señor, que cree que es parte del reino, pero no hay absolutamente ningún fruto de justicia en su vida. Haz esa obra en nuestro corazón, oh Cristo. Si hay alguna persona que está en ese estado, que sea tu Espíritu Santo, Señor, mostrándole su condición, revelándole, Señor, la verdadera condición en la que se encuentra para que se pueda arrepentir, que pueda ser parte de tu reino. Y que posteriormente esa persona, Señor, pueda ser usada para llevar a cabo tu obra en esta tierra, pues por eso estamos aquí, Señor. Gracias te damos por tus promesas, gracias te damos por tu palabra, que son fieles y verdaderas, Señor. Confiamos y nos abrazamos de ella, Señor, pues sabemos que tú cumplirás hasta la última palabra de ella. Llegará el día en el cual, Señor, cuando ese número sea cumplido, regresarás por tu iglesia, Señor. Aquella iglesia sin mancha y sin arrugas, Señor. Aquella iglesia que en ese preciso momento será perfeccionada a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Permítenos, Señor, que cada uno de nosotros, parte de este cuerpo local, Iglesia Bíblica Sublime Gracia, seamos partícipes, Señor, de esa visión que tú le permitiste ver a tu siervo Juan. La honra y la gloria sean dadas al Cordero que fue inmolado, que entregó su vida en aquel madero por amor de cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.